Jesus. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana les doy la bienvenida a los pentecostales de Laredo, aquellos que nos sintonizan en línea y aquellos que están aquí presentes. Ojalá que cada uno de nosotros traigamos un canto nuevo esta mañana, ¿verdad? Porque es domingo, es el día donde venimos y adoramos al Señor. Le damos este día en particular, se lo entregamos al Señor. En esta mañana quisiera empezar con el capítulo 60 del libro de Isaías. Y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará, y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán continuamente abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te serviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipres, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies. Se encorvarán todos los que te escarnecieron, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo todos ellos serán justos.
para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá y a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y me gusta lo que dice que Jehová será por luz perpetua en aquellos días. Y qué hermoso. Esta mañana es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de el caminar en la luz, caminar en la luz. Y vamos a aprender que podemos encontrar perdón y compañerismo cuando nosotros andamos en la luz. Si vamos a nuestra lectura bíblica, esto se encuentra en Hechos capítulo 9, Hechos 9 del 1 al 5. Si quieren ir allí en sus Biblias conmigo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, si van conmigo, siguiendo en nuestra lectura bíblica, si van conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera de Juan 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El versículo clave de nuestra lección es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes no sé si han viajado por la carretera 59 yendo al rumbo a Houston. Es una carretera de 2 días, o yendo a la carretera aquí para Corpus. Es una carretera de 2 días, ¿verdad? Y si viene por la noche, ¿verdad? Suele haber veces unos como ojitos, ¿verdad? Allí en el monte, o de repente cruza un venado, ¿verdad? Allí por la carretera. Y esto nos da mucho temor, porque sin duda alguna se han escuchado muchos accidentes causados por estos animales, por los venados. La mayoría de cazadores le dirán que un venado es una presa astuta, una presa inteligente, una presa con mucho instinto, ¿verdad? Solo que usted se puede preguntar, entonces cuando nosotros vamos manejando por esta vía, ¿por qué es que ellos se como que cuando van cruzando y luego se detienen y están fijos, ¿verdad? Están con los ojos fijos a la luz del carro que viene y no se mueven. Bueno, es que Dios creó a los venados
y es una palabra difícil de pronunciar, pero ellos son un ser crepusculares. Dígalo conmigo, crepusculares, ¿verdad? O es decir, un animal crepuscular es aquel que está activo principalmente en las horas durante el periodo del crepúsculo, o sea, la madrugada antes de que raye el alba, en esas horas donde no hay mucha luz. Solo que esto se distingue, ¿verdad? Del comportamiento durante el día y el comportamiento de ellos durante la noche, donde un animal está activo durante las horas del día a la luz del día o a la luz de la noche, respectivamente. Algunos animales crepusculares también pueden estar activos durante días donde hay poca luz, ya sean, están un poco nublado, ¿verdad? Ellos están activos en esa hora. Y a mí me gusta pensar que la razón por la cual el rey David escribió en el Salmo 23, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Verdad? Porque eran las horas de la madrugada. Así en esas horas de la madrugada, cuando el siervo anda buscando, anda bramando por aquellas aguas, ¿verdad? El rey decía, así como ese siervo, en esas horas de la madrugada, en esas horas tempranas, ¿verdad? Donde está todo silencio, donde está todo callado, donde está todo, solo que esto es, creo yo, por la razón en la que él hizo esta referencia del siervo. Ahora, estos venados, ellos están más activos en las horas de estas horas, ¿verdad? En las horas donde no hay mucha luz. Sus pupilas están muy abiertas o completamente abiertas, que permite que entre la mayoría de luz, ¿verdad? En ellas. Solo que truly o verdaderamente cuando usted viene el carro, ¿verdad? Con esas luces, entonces ellos miran esta luz y los va a cegar. Es como cuando nosotros estamos en un cuarto totalmente oscuro y luego salimos a la luz, nos va a causar que estemos un poco cegados y no podamos ver. Es lo mismo que le sucede a los venados, por eso ellos se paran allí en medio de la carretera con su mirada fija, porque esa luz ya les cegó. Solo que es poco asombroso que Dios escogió la luz para cegar a este hombre celoso, sobreceloso, este hombre que pensaba que él estaba haciendo lo correcto, este hombre llamado Saulo. Saulo era uno que tenía un celo por el Señor. Y él pensaba que él estaba haciendo bien cuando él andaba persiguiendo a los cristianos. Solo que el Señor escogió esta luz resplandeciente que le cegara, como leímos. Saulo vivía en oscuridad, mas él no lo sabía. Él pensaba que estaba en la luz, mas él se encontraba en oscuridad. En su camino a Damasco, mientras él iba ya con cartas, ¿verdad? Ya con permiso de los sumos sacerdotes, él y sus ojos llenos de furia, su corazón así como que yo tengo que ir a parar todo esto. No puede ser que estos sigan declarando que Jesús es el Mesías. No puedo permitir, ¿verdad? Que esto siga sucediendo. Solo que él, lleno de furia, Dios lo guió a la salvación. Dios lo llevó a ver, a la revelación. Dios lo llevó a la luz. En Efesios 5:8, encontramos que Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Éfeso. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y esto, ¿verdad? Pablo escribe que pensando en su propia experiencia, pensando en su propia experiencia de lo que él había hecho antes de venir a la luz, que es Jesús.
En nuestra lección estaremos hablando de cómo Saulo perseguía a la iglesia. Estaremos hablando cómo él salió hacia la ciudad de Damasco. Estaremos hablando de cómo él fue cegado por esta luz, cómo la luz revela el pecado, nos revela dónde estamos haciendo mal. También estaremos hablando de Ananías, el mensajero que Dios envió a Saulo. Cómo él encontró a Saulo y cómo él oró por Saulo. Vamos a estar hablando de cómo Saulo recibió su vista y recibió su salvación. Estaremos hablando de cómo la luz trae salvación. Y estaremos hablando de que Dios es luz. Dios es luz y que tenemos que confesar nuestros pecados y que podemos ser lavados de nuestros pecados y que debemos de andar en luz, ¿verdad? Como leímos en nuestra lectura bíblica. Ahora, hermana, usted hable de la luz. ¿Qué es luz? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si yo tengo que andar en luz, ¿qué significa o qué es andar en luz o qué es la luz? Ahora, el sitio web de Britannica dice que la luz es una radiación electromagnética que puede ser detectada por el ojo humano. Wow. ¿Eso les explicó algo? No, ¿verdad? No lo captamos. No, tal vez no nos ayudó de mucho. Bueno. Dice también, solo que si esto no fue nuestra ayuda, sigue diciendo allí en el sitio web de Britannica que dice, no hay una respuesta singular para la pregunta ¿qué es luz? Esto satisface muchos contextos en el cual la luz es experimentada, es explorada o es explotada. ¿Nos ayudó esto de mucho? No. Bueno, vamos a poner en un lado. Al ratito aprenderemos qué es luz. Lo vamos a hacer a un lado. Pero en la palabra de Dios empezamos a ver desde el principio, desde Génesis, empezamos a ver la referencia a la luz. Lo vemos en Génesis 1, capítulo 1, versículo 3, y allí aparece la palabra luz 2 veces y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Solo que yo al estar estudiando esto, empecé a hacer una búsqueda, cuántas veces aparece la palabra luz en la Biblia, ¿verdad? Y son más de 350 y algo veces que aparece la palabra luz. Pero la mayoría de estas palabras donde se hace la referencia es cuando una mujer da a luz. Solo que vemos, ¿verdad? En el libro de Números, y engendró y dio a luz a, y dio a luz a, y hay mucha luz ahí, ¿verdad? Solo que me puse a pensar, cuando nosotros estamos en el vientre, estamos en oscuridad. No es hasta cuando nacemos que salimos a la luz. Y entonces ahí todos nos ven y todos nos pueden apreciar, ¿verdad? Y empezamos nuestra vida en la luz, fuera de... Solo que es hermoso que esta referencia se hace a cuando nosotros también somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo, venimos a estar en su luz admirable, ¿verdad? Porque ya su gloria ha resplandecido sobre nosotros y venimos a estar en su luz admirable. Qué hermoso es eso. Solo que también, solo que ahora vamos para atrás para nuestro estudio. Eso era aparte, eso era una nota aparte. Vamos para atrás a nuestro estudio. También la encontramos así como la encontramos al principio de la Biblia, la encontramos en lo último de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis 22:5 también la encontramos 2 veces. Dice la palabra de Dios, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Solo que lo vemos al principio de la Biblia a como la tenemos nosotros escrita, y la vemos en lo último también de la Biblia. Mas si la buscamos, ¿verdad? Y leemos la Biblia cronológica como está, como la usan los hebreos, cronológica, o como está en hebreo, escritas en hebreo, en el primer libro, o el último libro, perdón, el último libro sería Segunda de Crónicas, en, en la cronología hebrea de cómo se escribieron las escrituras. En Segunda de Crónicas 21:7 encontramos que la palabra luz dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara o luz a él y a sus hijos perpetuamente. Ahora, este es el último libro en la cronología hebrea. Le encontramos también en el Nuevo Testamento, en el primer libro, Mateo. Y si van conmigo a Mateo 4:16, dice la palabra de Dios: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Solo que aquí vemos donde estamos, está en el principio y está en el final de la Biblia y está por toda la Biblia, ¿verdad? La palabra luz, luz, como la luz resplandece. La vemos en Salmos 27:1 en el Antiguo Testamento. Este versículo identifica al Señor o a Jehová, a Yahweh, como la luz, como luz. Dice la palabra de Dios en Salmos 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Qué bonito, ¿verdad? Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Yo ando en luz, yo estoy en lo abierto, no estoy en oscuridad, yo no tengo que temer. Yo estoy a la vista de todos, estoy en lo abierto. El profeta Isaías amonesta a la casa de Jacob a que caminemos en la luz del Señor o de Jehová. En Isaías 2:5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Solo que estamos hablando sobre la luz, sobre cómo Dios quiere que nosotros podamos tener compañerismo y perdón en Jesús o en la luz. Además también Isaías, y lo leímos esta mañana en el principio, él también escribe en Isaías 60:20 que el Señor Jehová será nuestra luz perpetua, nuestra luz para siempre. Dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. También una de nuestras escrituras favoritas es Miqueas 7:8, y dice que el Señor Jehová será luz, mi luz. Dice: tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Solo qué hermoso es eso, que Dios es nuestra luz. Él nos va a alumbrar. Cuando nosotros a veces decimos, hablamos de la luz, es venir a una revelación, venir a un entendimiento, ¿verdad? Venir a la luz. Solo que en el Nuevo Testamento vemos que Jesús se identifica como la luz. Y vamos a ir a Juan 1, Juan 1, 7 y 9. Aquí Juan el Bautista está haciendo la referencia de que Jesús es la luz. Dice la palabra de Dios, Juan 1:7, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y esto estaba hablando de Juan el Bautista. En el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí está Juan dando referencia de Jesús.
Ahora, y eso no era solo el pensamiento o la opinión de Juan el Bautista, sino que Jesús mismo dijo en Juan 9:5 que Él era la luz del mundo. Dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, desde la encarnación, la luz es Dios mismo. Desde su encarnación, la luz es Dios mismo, a como Él se manifiesta a la existencia humana, a como Él se da a revelar a la existencia humana. Si van conmigo a 1 de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Solo que específicamente Jesús es la luz, ¿verdad? Jesús es la luz. Solo que, ¿qué significa andar en luz? Jesús nos dice en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Además, en Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Solo que ahí tenemos la respuesta. Allí está la clave. ¿Qué quiere decir andar en la luz? El andar en la luz es creer en Jesús y seguirle. Creer en Jesús y seguirle. Es tan simple así, ¿verdad? No hay nada allí que nosotros necesitamos más explicación. Ahí todo lo dice. Es andar en la luz, es creer en Jesús y es seguirle, porque Jesús mismo lo dijo, el que cree en mí no va a estar en tinieblas, va a estar en luz. Solo que nosotros, si andamos en luz como Él está en luz, nosotros entonces tenemos el compañerismo con Dios. Solo que esto también nos demuestra, se puede ver en la vida de Saulo. Cuando él vino a la revelación de quién era Jesús, él vio la luz, él creyó en Jesús y luego desde ese momento que él vino a la revelación de quién era Jesús y de que Jesús era el único y verdadero Dios todopoderoso, entonces él empezó a seguir a Jesús. Ya dejó de perseguir a los cristianos y empezó a seguir a Jesús. Solo que Saulo sabemos que era un hombre que estaba comprometido a perseguir a la iglesia antes de su conversión. Él era un hombre enemigo de la iglesia. Él pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios y que todos sus intentos o atentos en todo lo que él iba a hacer, él iba a parar esta obra que nadie más creyera que Jesús era Mesías, que nadie más siguiera a Jesús. Saulo era un fariseo. Saulo había estudiado a los pies de Gamaliel, nos dice la palabra de Dios. Él era uno de los cuales Jesús había dicho de antemano en Mateo 23:34, cuando dijo, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. También vemos en Filipenses 3:6, donde Pablo decía él de sí mismo, decía, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Solo que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Saulo también era uno de aquellos que Jesús tenía en mente cuando él dijo en Juan 16:2, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio
a Dios. Este era Pablo, este era Saulo, ¿verdad? Él pensaba que él estaba rindiendo servicio a Dios, al único Dios verdadero, hasta cuando él fue alumbrado, fue la revelación, le fue dada de quién era Jesús. Aquellos que hacían esas cosas, ellos estaban convencidos que conocían al Dios verdadero. Pablo pensaba, yo conozco, yo sé, yo he leído las escrituras, a mí se me ha enseñado quién es y a mí se me ha enseñado quién va a ser el Mesías. Solo que este Jesús de Nazaret, este no puede ser el Mesías. Este no, él no es, solo que están yendo en contra de lo que yo sé que es Dios. Solo que él era uno de estos que tenía ese fervor por venir a parar todo aquello. Saulo aparece en la escritura, en el escenario bíblico, y en las escrituras como un joven que tuvo parte en la muerte del mártir Esteban. Si se acuerdan, él era el que estaba deteniendo las túnicas de aquellos que apedrearon a Esteban a muerte por predicar, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías. Saulo consintió en esto y lo vemos en Hechos 8:3. Dice la palabra de Dios: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, después de que Saulo se convirtió, le confiesa él a Agripa diciendo, y lo vemos en Hechos 26, 9 al 11, dice la palabra de Dios, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, él no solo estaba allí en Jerusalén, sino que se oía él que en otra ciudad, en otras ciudades extranjeras se estaba predicando. Él pedía cartas, él pedía permiso, porque yo tengo que parar aquella obra. No puedo dejar que se esparza la obra allá tampoco. Solo que él pedía cartas y él iba a perseguirlos hasta allá. Este enfurecimiento y celo religioso le llevó equivocadamente al resultado de la persecución de la iglesia. Nosotros leímos en Filipenses 3:6 como él iba y perseguía a las iglesias. Hechos 9:1, vemos aquí que Saulo aquí es donde leímos de la conversión de Saulo. El versículo 9 dice que Saulo respiraba amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, y él vino a los sumos sacerdotes. El versículo 29 dice: y todos los que le oían estaban atónitos, diciendo: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos antes de los principales sacerdotes. Solo después de que Saulo se convirtió, cuando él empezó a hablar de Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, ¿verdad? No le creían. Ellos pensaban: este está tratando de arrimarnos para luego llevarnos presos. Aún no creían que él era. Hechos 9:26 nos dice que por sus acciones anteriores todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Imagínese, y usted ha de tener el mismo testimonio, ¿verdad? Antes de que usted viniera a Jesucristo, usted tenía amistades, usted hacía esto y lo otro, o hacíamos, ¿verdad? Esto y lo otro. No quiero nomás apuntar para allá porque 4 apuntan para acá, ¿verdad? Solo que
éramos personas diferentes antes de venir a Jesucristo. Hacíamos cosas que no hacemos ahora. Solo que cuando usted se encuentra a una amistad lejana o nos encontramos a amistades, ¿verdad? Que no hemos visto por mucho tiempo y que nos conocían como éramos antes. Entonces, esto no puede ser de esos hombres. Vamos, te invito a una copa o vamos a esta pachanga o vamos a este baile, ¿verdad? Porque sabían cómo éramos antes y ellos no pueden, y usted le dice, no, yo ya no hago eso. No, hombre, tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Y no le creían. Así no le creían a Pablo. No creían que él era uno de los discípulos que ahora estaba predicando a Jesucristo. Solo que el intento de Saulo en su embarcación a Damasco era de encontrar a cualquiera que fuera de este camino. Y me gusta cómo la palabra camino tiene letra mayúscula en la C, en la Reina Valera, pero solo la encuentro en el inglés, en el español y no en el inglés. Pero me gusta que la Reina Valera en español diga que él iba a encontrar a cualquiera que estuviera en este camino. Jesús nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, ¿verdad? Solo que este camino era Jesús, solo que él andaba buscando a quién eran los seguidores de Jesús. Hechos 9:2 nos dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con la mayúscula en la C, los trajese presos a Jerusalén. En sus esfuerzos no mostraba compasión, no tenía cuidado de aflicción y de sufrimiento de aquellos que él perseguía. En su autodescripción, después de su conversión, Saulo, que también ahora que nosotros lo conocemos como Pablo, dice en Hechos 22, del 4 al 5, dice, perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas por los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a todos los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Solo que él solo se describe, yo era uno de ellos, yo era el que perseguía, yo era el que asolaba a las iglesias, yo era el que traía a hombres, niños, mujeres, ¿verdad? Y los echaba a las cárceles, los ponía a muerte. La conversión de Saulo nos puede... no solo es algo maravilloso, sino que es algo milagroso. Podemos ver cómo es algo milagroso lo que Dios hizo en su vida. Podemos ver cómo es algo milagroso lo que Él hace en nuestras vidas, porque nadie nos pudo cambiar, solo Jesucristo, solo Él nos pudo transformar de lo que antes éramos y ya no somos. Cuando Saulo salió de Jerusalén hacia Damasco, él no tenía la menor intención de poner su fe en Jesucristo. Él no iba pensando, yo voy a ir a Damasco a ver si a lo mejor me convierto, ¿verdad? O me convencen de que Jesús sí es el Mesías. No, él iba con algo en mente. Él solo iba con su mente fija de que él iba a ir a traer a aquellos que seguían a Jesús. Ahora, él no pensaba que su vida iba a ser transformada en un defensor ardiente o un defensor con denuedo. Él no pensaba que toda su vida iba a cambiar después de que él fuera a Damasco. Él solo en su mente tenía una cosa en mente, que cualquiera con creencia que Jesús era el Mesías debería de ser borrado por completo sin importar el costo. Y nosotros, a las personas que nosotros invitamos a la iglesia, a las personas a las que estamos testificando, a las personas con las que tenemos contacto,
Ellos tal vez no piensan que Jesús puede hacer la diferencia, pero cuando vienen a la luz, cuando vienen a la revelación de quién Él es, su vida es transformada, su vida es cambiada totalmente. Y por eso es que nosotros, así con el mismo celo que Saulo tenía al ir a Damasco, con ese mismo celo debemos de alcanzar a todo aquel que podamos. Que con el mismo celo, con la misma pasión, ¿verdad? Decirles, solo hay un Dios verdadero. Y su nombre es Jesús. ¿Verdad? Y Él puede cambiar tu vida, Él puede transformar tu vida, y jamás será igual. El domingo que entra vamos a seguir con nuestro estudio, vamos a seguir con el estudio de el caminando en la luz. No se lo quiere perder porque vamos a seguir hablando de cuando Pablo perseguía a la iglesia. Vamos a seguir hablando de cómo Ananías era el mensajero del Señor y cómo Dios es luz. Aquellos que nos sintonizan por Facebook, yo les hago la invitación. Aún hay tiempo para que usted venga y nos acompañe en vivo, ¿verdad? Aquí le esperamos. Aquellos que ya están aquí, vamos a preparar la atmósfera, ¿verdad? Para tener un gran mover del Espíritu Santo en nuestros medios. Jesús está aquí porque dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Solo que en esta mañana, los que nos sintonizan, si no puede venir, entonces siga sintonizándonos y quédese con nosotros. Empezaremos nuestro servicio de adoración a las 10:45. Que Dios les bendiga y los vemos en un ratito.